Bienvenidos a Amigurumis Castillo. El día de hoy te traigo esta colección de cuerpos base en estilo chibi con la cabecita redonda. Miren, así nos queda esta figura. Y también en estilo Funko con la cabecita cuadrada. Los dos tienen el mismo patrón de cuerpo, pero solo cambia lo que sería la cabeza. Así que prepara tus hilos favoritos porque hoy vamos a tejer con mucho amor. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Bueno, vamos a iniciar realizando estas figuras. Vamos a hacer en este tutorial, miren, tanto una figura chibi como una figura Funko, con el mismo cuerpo base, el mismo patrón, solo cambia la cabecita. Aquí los materiales que vamos a utilizar es color piel. Vamos a utilizar un ganchillo de 1.75 para todo el proyecto. El estambre que yo estoy utilizando de grosor es más o menos 2 milímetros de grosor. De grosor la hilaza. La marca que ustedes elijan, porque no hay la misma marca en todos los países, ¿no? Pues aquí yo estoy utilizando la Naco de Nin Sport. Bueno, necesitamos también silicona caliente, necesitamos aguja lanera, separador de vueltas y relleno. Eso necesitamos para formar estas dos figuritas, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a hacer primero el cuerpo y vamos a iniciar con los bracitos, ¿no? Porque debemos tenerlos tejidos antes que el cuerpo, porque luego va unido. Realmente los brazos son el mismo patrón del cuerpo clásico que hicimos de 18 centímetros, creo que era. Bueno, igual aquí les dejo la foto. Si es que ustedes ya lo hicieron ese cuerpo y tienen anotado el patrón de los brazos, pues es el mismo. Pero aquí les voy a repetir. Vamos a hacer 7 puntos bajos en un anillo mágico. Ya hice 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cerramos. Y luego de esto, pues vamos a hacer 7 puntos en este anillo mágico. O sea, vamos a tejer un punto sobre punto, ¿no? Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como siempre les digo, miren, este es el derecho, el que queda acá como metido. Siempre a mí se me suele hacer así, entonces yo le suelo virar con la punta de estas pinzas, le viro al derecho, miren. Aprieto un poquito más el anillo mágico para que se cierre bien. Y déjenme ver los apuntes, cómo vamos con los bracitos. Ya, ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Yo cuando son las piezas pequeñitas no le pongo el separador de vueltas porque más me estorba. Pero si ustedes desean poner, pueden poner para que no se equivoquen. Entonces vamos a la segunda vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, vamos a hacer un punto en cada punto solo hasta 4. 2, aquí si es que no ponen el separador, pues deben tener mucho cuidado de no saltarse los puntos. 3 y 4. Y vamos a hacer aquí un punto burbuja. Así es como yo lo conozco, como punto burbuja. Vamos a hacerlo aquí en un solo punto para simular el dedito pulgar. Entonces vamos a introducir aquí, miren así, ¿no es cierto? Y sacamos como que fuéramos, perdón, aquí ya se me salió mal. Como que fuéramos a hacer un punto bajo, así, ¿no? Luego tomamos la lazada y introducimos en el mismo punto y sacamos. Miren, nos queda 1, 2, 3 y 4. De nuevo tomamos la lazada y otra vez nos introducimos ahí mismo. Miren, y ya tenemos 1,
2, 3, 4 y 5. Cogemos la lazada y sacamos todo, ¿no? Y luego normalmente nos vamos tejiendo los 2 puntitos que nos faltan tejer de esta vuelta porque tenemos 7 puntos. Si realizamos 4 puntos bajos al inicio, después un punto haciendo el punto burbuja y 2 puntos más serían 7. Miren, aquí ya tenemos realizada la segunda vuelta, ¿no? Bueno, si ustedes aquí desean coger y meterle esta hebrita del anillo mágico dentro de la parte de la manito, lo pueden hacer para que no les estorbe. El brazo no va relleno, pero sí le pueden meter esta colita para que no les estorbe. No hay problema. Listo, acá, listo. Ahora sí vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 7 puntos bajos. Vamos a tejer estos 7 puntos. Vamos, 1 y 7. 7 puntitos tenemos, ¿no? Aquí donde hicimos el punto burbuja, no sé si le ven aquí como abultadito. Si quieren que se les salga un poquito más y se vea más pronunciado el dedito, con una puntita de cualquier herramienta, con mucho cuidado le van a empujar así un poquito el punto, ¿no? Como que le tratan, miren, de sacar. Y miren, ya se salió un poquito más para que se vea más el pulgarcito. Listo, aquí ya tenemos la vuelta que hicimos ahorita, hicimos 7 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer, a ver, déjenme mirar, vamos a hacer una disminución. Sí, yo sé que son a veces piezas pequeñitas, pero si hacemos con paciencia, sí se puede. Voy a hacer aquí una disminución, miren. Y luego voy a irme tejiendo estos 5 puntos bajos que me hace falta para terminar la vuelta. 1, y 5. 5 puntos bajos, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer, ya está aquí, terminamos esta vuelta. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Vamos a tejer un aumento, ¿no? Luego vamos a hacer 2 puntos bajos, sin saltarnos ningún punto, recuerden. 1 y 2 puntos. Vamos a repetir otra vez otro aumento de puntos bajos y finalmente tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Miren. Y aquí terminamos de hacer ya esta vuelta y hasta ahí tendríamos 8 puntos. 8 puntos bajos tendríamos, miren. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer para finalizar el brazo es solo hacer 8 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 8 vueltas de altura de 8 puntos y así me queda el bracito. Van a ser 2 de estos igualitos. Ahora vamos a hacer los piecitos, ¿no? Vamos a iniciar ya para hacer los pies, las piernas, el cuerpo. Se hace de una sola. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. La primera cadena no se teje desde la segunda y hacemos un punto bajo y vamos a poner el separador de vueltas en ese punto que acabamos de hacer. En esa misma cadena vamos a hacer otro punto. Eso quiere decir que en esta cadena hicimos un aumento, ¿no? En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas y vamos a iniciar con un punto bajo y aprovechamos para perder esta hebra y nos ayuda también para cerrar. En el último punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, miren, así de esta manera. Y esta hebrita que estamos perdiendo la vamos a jalar y miren, se cierra el tejido que a veces se abre por lo que se hacen los aumentos, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a hacer estas primeras vueltas que yo les voy a indicar, vamos a hacer vueltas cerradas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a sacar el separador donde está el punto y en ese punto vamos a hacer un punto deslizado
Vamos a levantar una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y aquí donde hicimos ese último punto bajo es el inicio de la vuelta. Recuerden que aquí lo que hicimos, un punto deslizado y una cadena que se ve como dos puntitos, estos puntos no se tejen, ¿ya? Bueno, entonces vamos aquí a hacer el siguiente patrón, vamos a hacer 2 aumentos. Hice un punto, como aquí tengo que hacer un aumento, voy a repetir otro punto en el mismo punto donde hice, voy a hacer otro punto para que se me forme un aumento. En el segundo punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos, estoy realizando puntos bajos. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo solito. Ya, en el siguiente punto voy a hacer un aumento y me voy a ir tejiendo 4 aumentos seguidos. Ya hice 1, 2, vamos 3 y 4 puntos. 4 aumentos, perdón. En el siguiente punto voy a hacer un punto solito. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento y en el siguiente punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos, otro aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera, miren, ¿ya? Como les dije, aquí parece que hubieran 2 puntos, pero es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar la vuelta. Eso no se teje, ¿ya? Bueno, hasta ahí tendríamos ya 18 puntos, ¿no? Ahora, continuamos con la siguiente vuelta donde estaba el marcador. Voy a hacer mi cierre de vuelta y voy a hacer un punto deslizado, una cadena y en el mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer mi primer punto bajo que sería de esta vuelta. Ya, entonces hice un punto bajo. Voy a hacer en el siguiente punto voy a hacer un aumento, así de esta manera. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 5 puntitos bajos. 1 y 5. Voy a hacer un aumento de puntos bajos, luego voy a tejer 2 puntos, 1 y 2 puntos. Y luego voy a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora me voy a ir tejiendo nuevamente 5 puntos bajos, 1 y 5. Y finalmente voy a hacer un aumento y un punto bajo. Y termino la vuelta, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer aquí es cerrar de nuevo la vuelta. Voy a hacer un punto deslizado, una cadena y donde hice el punto deslizado, que es aquí, miren, voy a hacer un punto bajo pero tomando solo la cadena de atrás, o sea, en blow, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta fila la voy a hacer en blow. Pongo el separador. Hasta aquí yo debo tener 22 puntos bajos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta vuelta me voy a ir tejiendo punto sobre punto, tomando solo la cadena de atrás y me voy a ir tejiendo toda esta vuelta, estos 22 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de blow, perdón. Me quedan estas hebritas así vistas, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta. Y la siguiente vuelta aquí ya vamos a empezar a tejer solo en espiral. Solo hasta la vuelta anterior, miren, hicimos el cierre de vuelta, ¿no? Pero aquí ya nos pasamos al punto donde está el marcador y vamos aquí directamente y hacer nuestro primer punto, ¿ya? Y ponemos el separador de vueltas. Aquí ya no vamos a tejer en vuelta cerrada, sino ya en espiral. Y nos vamos a ir tejiendo, cogiendo el punto completo y nos vamos a tejer punto sobre punto y vamos a tejer nuevamente estos 22 puntos bajos. Recuerden, cogiendo el punto completo. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, ya nos está dando la forma de la suelita. Si es que ustedes aquí desean ponerle por dentro algo como un cartoncito o algún plástico para que se les vea más duro, más plano acá, pueden hacerlo. Yo no lo voy a hacer porque igual, miren, sí queda bien. Sin el cartoncito queda bien.
Entonces, bueno, vamos aquí. Recuerden que este es un cuerpo base en el cual les estoy haciendo tal cual la forma de un zapato. Para cuando ustedes quieran adaptarlo, lo pueden cambiar. Pueden hacer, por ejemplo, miren aquí, ¿no? Como yo les explicaba, pues cambiar de color, hacer los zapatos del color, luego el pantalón y así. Entonces, esto es una figura base, ¿ya? Entonces, vamos aquí a realizar ya la siguiente vuelta y vamos a hacer 6 puntos bajos. Voy a empezar con el primero, pongo el separador de vueltas, ya hice 1, vamos a hacer 6 puntos, 2 y 6 puntos. Ahora voy a realizar 5 disminuciones seguidas, disminuciones invisibles, miren, 1, cojo del primer punto, cojo del segundo punto, cojo lazada, paso por esos 2 puntos, me quedan 2, cojo lazada y tejo. Voy 2 disminuciones, 4 disminuciones, 5 disminuciones. Y finalmente me voy a ir tejiendo estos 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a la siguiente vuelta. Y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora me voy a ir tejiendo 3 disminuciones seguiditas. 1, 1. Vamos, 2. Y 3 disminuciones. 3 disminuciones seguidas, ¿no? Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Al final me van a sobrar 2 puntos y ahí voy a hacer una disminución. Listo, miren. Y hasta ahí tenemos 13 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer las otras vueltitas. Y vamos a hacer ya de aquí, a partir de esto, ahorita vamos a rellenarle un poquito, ¿no? Antes de hacer las siguientes vueltas vamos a rellenarle. No le rellenen mucho para que no se les abra los puntos. Entonces aquí voy a coger así un poquito de relleno. Y yo siempre me ayudo, miren, con estas pincitas para poder rellenar. Creo que así no se maltrata el tejido. Yo al inicio solía hacerlo así con mis dedos, así meterle, y siento que se forza el tejido, incluso cede mucho y parece que faltara relleno y uno sigue y se van abriendo los puntos. Creo que eso nos pasa a todas cuando iniciamos en este mundo del tejido, pero realmente todo es práctica. Todo realmente es práctica, no hay secretos mágicos ni nadie creo que aprendió a tejer de la noche a la mañana. Realmente es algo de mucha práctica, de mucha constancia, de mucha disciplina. Yo nunca había tejido, nunca. Y van a ser 6 años que tejo amigurumis, pero anteriormente nunca había tejido, nunca había hecho nada en tejido. Pero el practicar es lo que te sirve. Miren, así le relleno yo. Miren, no se abre ningún punto. Ahora, como yo les decía, aquí tenemos 13 puntos. Vamos a hacer ya vueltas de altura para subir la piernita. Entonces vamos a hacer 10 vueltas de altura de estos 13 puntos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 10 vueltas de altura. También ya le rellené. Y aquí, pues, la primera pierna que voy a hacer, le corto porque no necesito dejar hebra. La segunda pierna que voy a replicar, voy a hacer igualita. Pero a esa no le corto la hebra porque, pues, obviamente voy a iniciar desde ahí la unión. Entonces voy a hacer 2 piernas igualitas. Recuerden, la primera no le cortan y la segunda no le cortan. Listo, aquí ya terminé de hacer, miren, esta segunda piernita. Y esta segunda piernita no le voy a cortar la hebra, ¿ya?
Ahora en esta segunda pierna no le cortamos la hebra y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y le pongo el separador de vueltas. 1 y 6, ¿no? Entonces aquí, a mí es 6 porque aquí haciendo 6 puntos, miren, me queda justo. Si yo le aplasto la piernita así, miren, justo está aquí, ¿no? Entonces me debe quedar en la mitad, miren, de la piernita, de lado, ¿no? Justo aquí en la mitad, ¿ya? Ahora voy a levantar 3 cadenas. 2 cadenas, perdón. 2 cadenas. Y voy a unir ya la otra piernita. A mí justo me da aquí, miren, donde yo terminé la vuelta, justo me queda aquí en la mitad. Entonces, que queden así derechos, ¿no? Entonces, yo me voy a insertar en el último punto que hice, ¿no? Y aquí voy a hacer el primer punto de la otra pierna. Recuerden que tenemos 13 puntos en las piernas. Jalo esta hebrita para que se me cierre el punto. Y me voy tejiendo estos 13 puntos de esta segunda pierna. Vamos, 2. Y 13 puntos. Ahora me encuentro con las cadenitas que hice, miren. De aquí se ve la parte del revés de la cadena y si nosotros le giramos así, se ve el derecho, miren, 1 y 2 cadenas. Entonces yo me voy a pinchar aquí en estas cadenitas, déjenme encogerle bien, así, y voy a sacar un punto y en la siguiente cadena otro punto. Y luego sigo tejiendo los puntos que me hace falta aquí. Si tenemos 13 puntos en cada pierna y al inicio tejí 6, entonces acá yo debería tener 7 puntos por tejer. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos por tejer. Vamos, 1 y 7. Listo, miren. Así de esta manera, miren, ya estamos la primera parte de la unión de las piernas. Miren, aquí nos quedan los piecitos igualitos y derechitos, ¿no? Bueno, ahora sí continuamos con la siguiente vuelta y vamos a tejer estos 6 puntos bajos que tejimos, ¿se acuerdan al inicio? Vamos a tejer 1 y ponemos el separador de vueltas. Ya voy 1, ¿no es cierto? Voy a tejer 6 puntos. Y 6. Y miren, me encuentro con el otro lado, miren, de las cadenitas, 1 y 2 cadenitas. Y aquí voy a hacer 2 puntos. Cojo 1 y 2 puntos. Aquí en estas cadenitas. Es el lado contrario, como decir, de las cadenas, ¿no? Y luego, miren, me voy tejiendo normalmente. 13 puntos de esta pierna, más 2 puntos de aquí de las cadenas y más 7 puntos de acá, ¿no? En total debo tejer de aquí hasta llegar al marcador 22 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 22 puntos que me hacían falta para terminar esa vuelta. Miren, y aquí ya están unidas totalmente las piernitas. Miren, la parte de abajo se mira así y acá sí, ¿no? Entonces aquí pues vamos a seguir tejiendo y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos. Entonces vamos a hacer 9 vueltas de altura de estos 30 puntos bajos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 9 vueltas de altura. Entonces vamos a continuar. Y lo siguiente, a ver, veamos dónde nos hemos quedado. Ya, nos toca hacer 4 puntos bajos. Vamos a hacer 1. Ponemos el separador. 1. Vamos, 2. 3. 4. Y una disminución. Vamos a repetir de nuevo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, solo 3. 1, 2 y 3 puntos bajos. Así, miren.
¿no? Hasta ahí. Entonces ahí justo ahí voy a terminar básicamente esta vuelta y voy a hacer un nuevo inicio de vuelta porque voy a unir los brazos. Voy a quitar este separador. A mí justo me da aquí porque yo quiero sacar, miren aquí, si yo aplasto aquí este punto, miren aquí me queda un punto, ¿no? Más un punto de acá. Son 2 puntos, 1, 2 y 3. Justo yo quiero 3 puntitos que me queden de lado para poder unir los brazos. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar los brazos con el pulgarcito, miren, así como siempre unimos, ¿no? El pulgarcito hacia arriba, así, miren. Entonces del lado de aquí es donde yo voy a tomar mis 3 puntos para unir con el cuerpo. Entonces voy a introducir, miren, el crochet aquí de adentro hacia afuera, tomo un punto del brazo y luego voy a tomar un punto del cuerpo y voy a sacar un punto y este va a ser el nuevo inicio de vuelta y le voy a poner aquí el separador de vueltas, ¿no? Vamos a coger otro punto del brazo con otro punto del cuerpo y serían 2 puntos. Voy a coger otro punto del brazo y otro del cuerpo y serían 3 puntos. Ahora me voy a pasar al cuerpo y voy a tejer 5 puntos en el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5 puntos del cuerpo y voy a hacer una basurita aquí y una disminución. Ahora voy a repetir 5 puntos de nuevo, 1 y 5. Ahora voy a unir el segundo brazo de igual forma con el pulgar hacia arriba y voy a tomar 3 puntos de acá con 3 puntos del cuerpo, ¿no? Entonces miren, a ver, déjenme sacarle esto así. Yo le aplastaría aquí y me voy a introducir aquí. Y voy a hacer un punto del brazo, miren, y cojo un punto del cuerpo y saco un punto del brazo y un punto del cuerpo y saco 2, un punto del brazo y un punto del cuerpo y saco 3. Miren, ahora me voy a ir tejiendo los puntos del cuerpo y me deben salir 10 puntos. Voy a tejer 10 puntos. 1 y 10. 10 puntos, ¿no? Ahora voy a ir tejiendo aquí encima de los puntos que me hacen falta tejer del brazo. Si yo tenía... Perdón, aquí estoy muy abajo. Si yo tenía 8 puntos y 3 puntos los tejí con el cuerpo, me deben sobrar 5 puntos, ¿no? Entonces yo voy a hacer ahorita en esos 5 puntos lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo, quitamos el marcador de aquí. En este punto que está el marcador no vamos a tejer, sino en los puntos que están del brazo, que sería aquí, ¿no es cierto? Miren aquí, quiero sacarle así para que podamos mirar bien. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, miren. Entonces, como yo les dije, voy a hacer un punto del brazo, así de esta manera, y voy a poner el separador de vueltas ahí. Ese va a ser el inicio de vuelta. Luego voy a hacer una disminución. Miren, una disminución. Y finalmente voy tejiendo los 2 puntitos del brazo que me hace falta tejer. Voy 1 y acá tengo el otro puntito, miren, y 2. Y aprovecho ir perdiendo esta hebra que es del bracito. 2 y ahí se cierra el punto. 2, ¿no es cierto? Vamos. Entonces ya hice un punto bajo, una disminución y 2 puntos bajos, ¿no? Ahora me voy a ir tejiendo 11 puntos del cuerpo. 1 y 11. ¿Ya? Voy a cortarle esta hebrita que ya la perdí del brazo para que no me estorbe estas hilachitas. Listo, hice 11 puntos, ¿no? Ahora ya me encuentro de nuevo con los puntos del cuerpo, ¿no? Que de igual forma son
5 puntos del cuerpo. Recuerden, 5 puntos, ¿no? Y voy a hacer lo mismo que hice acá. Primero voy a hacer un punto, ¿no? Entonces, miren, voy a coger de acá. Aquí están 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Cojo un punto del brazo. Así, miren, de esta manera. Y luego voy a hacer una disminución. Entonces, cojo la hebra de aquí del punto. Ya cojo esta hebrita para que no se me estire el punto, ¿no? Aprieto. Voy a hacer una disminución. Ya. Ahora me voy a ir tejiendo los 2 puntos que me hacen falta tejer. Hice un punto, hice una disminución y ahora tejo estos 2 puntitos que me hacen falta tejer. Y ahí completaría los 5 puntos, ¿no? Listo. Ahora finalmente yo me voy a ir tejiendo aquí estos 10 puntos bajos del cuerpo, ¿no? 1. Y 10. Miren, y hemos terminado de unir totalmente los brazos. Miren, nos queda parejito un lado del otro lado. Miren. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Aquí, conforme ustedes van a ir tejiendo, van a ir rellenando, ¿ya? Entonces van cerrando, van rellenando de a poco. Bueno, los bracitos yo no le pongo relleno, la verdad. Pero si ustedes le quieren poner un poquito de relleno, lo pueden hacer. O si ustedes quieren ponerle alambre o limpiapipas, lo que sea. Pueden ponerle. Es el momento de ponerle si desean poner. Listo. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer 7 puntos bajos. Me voy tejiendo 7 puntos. 1, 6 y 7. Y voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me van a sobrar 2 puntos y en estos 2 puntos voy a hacer una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 25 puntos, ¿no? Ahora sí, vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1. Ponemos el separador de vueltas. Un punto hice, ¿no? 2. Y una disminución. Vamos a hacer aquí una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ya se nos está cerrando, miren. Y ahora vamos a hacer, no se olviden de ir rellenando de a poco. Vamos a hacer aquí un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y al final me va a sobrar un puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 13 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 7 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 12 puntos. Miren. Aquí si yo le introduzco así este crochet, miren, ahí me topa. Quiere decir que todavía tengo este espacio vacío aquí que no he puesto relleno, ¿no? Entonces lo que voy a hacer en este espacio vacío, le voy a poner sin manchar aquí, porque voy a seguir luego tejiendo las vueltas de altura. Voy a meterle aquí con mucho cuidado silicona caliente. Y le voy a dejar que se seque para que me llene esta partecita de aquí y tanto un pedacito de los hombros como el cuello luego que vamos a poner también silicona me quede duro y firme para que luego no se me vaya la cabeza, que quede muy frágil, ¿ya? Si ustedes quieren hacer este proceso, lo pueden hacer. Si solo quieren rellenar y luego solo con relleno, también. O si ustedes prefieren poner, no sé, algo aquí, un palito, lo que ustedes deseen para que esté firme el cuello, lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer así con la silicona. Listo, miren, entonces como yo les digo, con mucho cuidado, pónganle en silicona acá en la parte solo de adentro. Entonces le van poniendo y la silicona va de a poco.
va a ir cayendo porque como tiene un espacio vacío donde ir llenando, miren, se va cayendo hacia abajo y va llenando. Eso van a hacer ustedes ese proceso, no que quede hasta el borde porque luego no van a poder tejer aquí en esta última porque se les va a pegar. Entonces solamente que caiga al fondo, ¿ya? Esperan que se seque bien y luego de eso, como tenemos aquí 12 puntos, vamos a hacer 6 vueltas de altura de 12 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer aquí mis 6 vueltitas de altura. Le puse aquí la silicona, miren, y aquí me quedó en esta parte como durita, para que me quede como más firme, ¿no? Aquí voy a dejar como unos 15 centímetros de hebra, solamente esta me va a servir para introducir el cuellito en la cabeza. Y esta parte de aquí, el mismo proceso que hice, voy a rellenarle todo de silicona, hasta aquí, hasta el borde. Entonces vamos a hacer así, miren, aquí está la pistola, meto la puntita y empiezo a mandarle, miren, la silicona. Así, despacito, miren, que no se les vaya a regar. Entonces aquí al final le hacemos así. Y ya queda, miren, llenito de silicona. Y vamos a esperar que se seque muy bien. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer. Miren, aquí está ya seco, está duro. Y como les digo, es hasta acá, miren que está la silicona dura. Hasta aquí. Entonces, esto queda muy firme como para poder poner dentro de la cabecita, ¿no? Ahora vamos a hacer la cabeza. Bueno, como yo les dije, pues vamos a hacer las dos versiones, estilo chibi, que es redonda, y estilo funko, que es cuadrada. Los dos tienen el mismo cuerpo, solo cambia la cabeza. Vamos a empezar con el estilo chibi, ¿ya? Y básicamente este estilo es redondo, es simplemente un muñeco cabezoncito, redondo, ¿no? Redonda la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿no? Vamos a cerrar este anillo mágico y la próxima vuelta que vamos a hacer son aumentos, ¿no? Entonces, como tenemos 6 puntos, vamos a hacer 6 aumentos, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces voy un aumento, vamos 2 aumentos, 3, 4, 5 y 6. Y 6 puntos, ¿no? 6 aumentos. Aquí tenemos ya 12 puntos, ¿no? Vamos a hacer la siguiente vuelta, un punto bajo, y aquí ya le vamos a colocar nuestro separador de vuelta. Vamos a tejer en espiral, ¿no? Entonces ya hice un punto. En el segundo punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí ya tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, ponemos el separador, vamos 2 y en el tercer punto vamos a hacer un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y voy a hacer 3 puntos bajos. Aquí ya hice 1, vamos 2 y 3. Y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Entonces este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer la próxima vuelta. Vamos a tejer 4 puntos. Aquí ya hice 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer aquí 5 puntos bajos. Ya hice el primero, 1,
2, 3, 4, 5 y en el sexto punto vamos a hacer un aumento y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo punto un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos, ¿ya no? Ahora lo que vamos a hacer es 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer un punto sobre punto estos 54 puntos y vamos a levantar 10 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer lo que sería las 10 vueltas de altura de 54 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar tejiendo las disminuciones. Vamos a empezar a cerrar la cabecita y para ello vamos a hacer 7 puntos bajos. Ponemos el separador. Vamos a hacer 7 puntos. 1, 7 y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a continuar cerrando la cabecita y vamos a realizar 6 puntos bajos. 1 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a rellenar, pero solo hasta la mitad. Hasta la mitad, no totalmente. Listo, bien, miren, solo está rellenado hasta aquí. Aquí está muy vacío, ¿no? Entonces, el objetivo es que estas filas de aquí no se tiemplen con el relleno, ¿no? Para terminar de hacer las vueltas de disminución y que no se nos abran los puntos. Esa es la clave como para cuando tú haces las disminuciones y no se vean huecos, pues hacerlo así, rellenar al último casi, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 1, 2, 3 puntos y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Entonces, si miran que aquí no se ve, mira, ningún punto abierto. Entonces, por eso siempre al final se termina de rellenar. Y como yo les indiqué, suavemente ustedes van a ir metiendo el relleno con unas pinzas. Pero antes de eso vamos aquí a cortar la hebra. No necesitamos dejar hebra. Aquí vamos a cortar la hebra así, de esta manera. Y vamos aquí a zafar así, de esta manera. Entonces con la pincita, como les digo, vamos metiendo de a poquito, así. Y le van rellenando, miren, así, despacito, sin que se abran los puntos. Y así todo alrededor. Y listo, miren, ya terminé de rellenar, nos quedó así, miren, aquí queda este huequito para poder meter el cuerpito, ¿no? Ya les voy a enseñar cómo hacer. Ahora, esta hebrita de aquí, vamos a saltarnos un punto y en el siguiente punto la vamos a pasar por acá atrás, ¿no? La agarramos así y la pasamos por acá atrás y luego la vamos a meter por aquí, por el tejido. Listo, miren, ya no. Entonces aquí nos queda este agujerito para meter luego la cabeza. El cuello. Este proceso de poner la cabecita al cuerpo, pues le vamos a hacer tanto con la cabecita cuando hagamos, ya voy a hacer la cabecita Funko, que es cuadrada. Es el mismo proceso porque igual es el mismo cuerpo. Le metemos con la aguja, miren aquí. Y vamos a salir aquí en el anillo mágico. En este huequito del anillo mágico. Así. Esto nos sirve como para jalar, así, para jalar y luego meter el cuerpito así, miren, jalamos y le metemos el cuerpito y ahí ya nos quedó, miren cómo nos queda, ¿no? Entonces aquí ya apretamos bien para que no se salga la cabecita y simplemente vamos a hacer aquí un nudito, así, de esta manera, miren, así. Vamos aquí a coger un poquito así de estambre, pasamos la aguja por ahí, jalamos y se forma ahí un nudito. Nos metemos por aquí mismo y nos volvemos a salir por cualquier otro lado. Y ya estaría, miren, aquí ya estaría la cabecita asegurada. Y esta hebra le cortamos. Si ustedes quieren como que les quede la cabeza, a mí miren, se me gira para los lados. Yo quiero dejarle con ese efecto, pero si ustedes quieren fija la cabeza, le ponen silicona. Cuando le van a meter la pieza, le ponen la silicona dentro del huequito de la cabeza, silicona caliente o fría, y meten el cuellito y ya estaría. Y ahí les quedaría fija. Listo, ahora vamos a hacer lo que sería la cabecita Funko, o sea, la cuadrada, ¿no? Me han escrito algunas personas cuando hicieron la colección, bueno, no algunas, sino, bueno, muy pocas en realidad, 2, 3, me escribieron que les costaba hacer la cabeza cuadrada. Entonces les voy a explicar aquí más detenidamente para que lo puedan realizar. Ahorita acabo de hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, un anillo mágico, ¿no? Entonces voy a cerrar este anillo mágico. Ya, no lo voy a apretar tanto ahorita ya, al anillo mágico. No lo voy a cerrar tanto apretado. Ahora, voy a hacer un aumento de puntos bajos en cada uno de este anillo mágico, ¿no? Pero voy a cerrar con vueltas cerradas. O sea, voy a hacer un punto deslizado, una cadena. Y en el mismo punto voy a hacer mi primer aumento, en el mismo punto, ¿no? Voy a hacer no voy a tejer en espiral, sino en vueltas cerradas. Y voy a poner en el primer punto del aumento que hice, ¿no? Entonces, voy a recordar. Hicimos un punto deslizado, una cadena y un aumento en el mismo punto, ¿no? Este punto de cadena y punto deslizado que se ven como puntos no se teje porque son para cerrar la vuelta. Entonces ya hice un aumento. Voy a hacer en el siguiente punto otro aumento. En el siguiente punto otro aumento. Ya voy 3 aumentos hasta ahorita.
y finalmente hago 4 aumentos, que sería aquí, ¿no? 4 aumentos. Y aquí se visualiza, como les dije, el punto deslizado y eso no se teje. Ahora vamos a cerrar aquí la vuelta de igual forma con un punto deslizado, ¿no? Una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto, pero un punto de la nueva vuelta y ponemos el separador de vueltas. En el siguiente punto yo voy a hacer un aumento de puntos bajos, miren, y luego repito un punto bajo y un aumento. Miren, voy a repetir 4 veces, ya repetí 2, ahora voy 2, un punto bajo y un aumento, son 3 veces que he repetido ese patrón, y la cuarta vez un punto bajo y aquí un aumento, y son 4 veces las cuales repetí un punto bajo y un aumento. Miren, este es el punto deslizado y la cadena que se hace al cerrar, entonces no se teje. Me voy donde está el marcador, hago un punto deslizado para cerrar, levanto una cadena y voy a hacer ahí en ese mismo punto mi primer punto. Pero acá, a ver, déjenme ver, tengo que hacer un aumento. Entonces, en ese mismo punto donde dice el punto bajo, hago otro punto para que se me forme un aumento. Y voy a poner el separador de vueltas. Así, de esta manera. Voy a hacer en total, a ver, ya. Hice un aumento. En el otro voy a hacer otro aumento, ¿no? Aquí ahorita hice 2 aumentos seguidos. Ahora voy a repetir 3 veces el patrón de un punto bajo y 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Repito, un punto bajo y 2 aumentos. 1 y 2 aumentos, ¿no? Repito otra vez, un punto bajo y 2 aumentos. Cada vez que yo hago los 2 aumentos, lo que estoy haciendo es formando las esquinas del cuadrado, miren, ¿no? Y finalmente hago un punto, ¿no? Miren, entonces ya, ahora sí voy a cerrar la vuelta. Entonces, ¿qué hice aquí? Hice al principio 2 aumentos, luego hice un punto bajo y 2 aumentos. Y eso lo repetí 3 veces y al final hice un punto bajo. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Vamos a cerrar la vuelta, vuelta cerrada. Vamos a levantar una cadena y ahí mismo un punto bajo. Entonces, ese puntito va a ser nuestro inicio de vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento y en el siguiente otro aumento. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Hice un punto bajo y 2 aumentos. Ahora acá voy a hacer 1, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Voy a repetir 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Vamos a repetir nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Y al final me debe sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. 1 y 2 puntos, miren. Si ven que está ya queriendo formarse el cuadradito. Entonces acá vamos a hacer una vuelta cerrada, un punto deslizado, una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo que será el inicio de la vuelta. Entonces voy a hacer 1, aquí me tocaría hacer 2 puntos, hice un punto en un punto, otro punto en otro punto, 2 puntos y aquí en la esquina 2 aumentos, 1 y 2 aumentos,
Ahora voy a repetir el patrón de 5 puntos bajos. Voy a tejer 1, 5 puntos y 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Y este patrón de 5 puntos bajos y 2 aumentos lo voy a repetir 2 veces más. Una vez aquí y otra vez acá. Al final a mí me van a sobrar 3 puntos y los voy a tejer normalmente. Entonces tejamos 2 veces más, 5 puntos bajos, 2 aumentos, 5 puntos bajos, 2 aumentos. Y aquí termino de repetir 2 veces más. Y al final, como les dije, me va a sobrar 3 puntos y voy a hacerlos normalmente. 1, 2 y 3. Y aquí se visualiza el punto deslizado y la cadena que no se teje. Vamos a cerrar de nuevo esta vuelta. Y vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Y ahí mismo vamos a levantar el primer punto. Y aquí nos tocaría, hacer 3 puntos bajos. Ya hice 1. Vamos, 2 y 3 puntos. Y aquí en la esquina me toca hacer ya los 2 aumentos. Siempre los aumentos, los 2 aumentos juntos que deben quedar en las esquinas, ¿no? Ahora voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 7. Y aquí en la esquina 2 aumentos. 1 y 2. 2 aumentos, ¿no? Y este patrón de 7 puntos bajos y 2 aumentos lo voy a repetir 2 veces más. Al final me van a sobrar 4 puntos y esos los voy a tejer normalmente, ¿no? Entonces repetimos. Y finalmente voy a tejer los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Miren. Y si ustedes pueden ver, aquí ya se está formando, miren, un cuadrado, ¿no es cierto? Un cuadrado. Ya. Ahora vamos a cerrar nuestra vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta. Y vamos a hacer un punto deslizado. Una cadena. Aquí ya se me zafó. Una cadenita. Y en ese punto mismo hago mi primer punto, ¿no? Voy a poner aquí el separador, aunque aquí sí se nota donde ya empieza y termina la vuelta, pero les pongo para no equivocarse, ¿ya? Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya hice 1, vamos 2, 3 y 4. Y en la esquina vamos a hacer un aumento y 2 aumentos. Ahora nos toca acá repetir el patrón de, vamos a hacer 9 puntos bajos primerito, ¿ya? Vamos a tejer 9 puntos. 1 y 9. Y aquí donde inicia la esquina vamos a hacer los 2 aumentos juntos. Uno y en el siguiente punto otro aumento. ¿No? Seguidito los aumentos. Entonces voy a repetir este patrón de 9 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más, una vez aquí y otra vez acá. Al final me sobran 5 puntos y los voy a tejer normalmente. Entonces iniciamos haciendo eso. Y aquí ya terminé de repetir 2 veces más. Y como les dije, al final me van a sobrar 5 puntos y los voy a tejer normalmente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos ya a la nueva vuelta. Cerramos la vuelta. Hacemos una cadena. Y nuestro primer punto bajo en ese mismo puntito. Así. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya hice 1. Vamos 2, 3, 4 y 5. Y aquí en la esquina voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Ahora me voy a ir tejiendo 11 puntos bajos. 1 y 11. Y en la esquina voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos, ¿no?
Y voy a repetir este patrón de 11 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más, una aquí y otra acá. Al final me van a sobrar 6 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Esa es la manera como nos puedes apoyar a crecer. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a hacer 14 vueltas de altura de estos 60 puntos. Recuerden que estamos tejiendo en vueltas cerradas. Cada vez que cambiemos a una nueva vuelta, cerramos esta vuelta. Listo, miren, aquí terminé de hacer mis 14 vueltas de altura. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones y vamos a hacer el cierre de vuelta. Y hacemos nuestro primer punto y vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué tejo 8 puntos? Porque yo, miren, aquí está la esquina. Quiero que se fijen que las disminuciones que vamos a empezar a hacer tiene que coincidir donde estaban. Mire, aquí, ¿se acuerdan que aquí hacíamos los aumentos, dos aumentos seguidos? Miren, es como una cruz, ¿no? Así mismo como aquí estaban los aumentos cuando hacíamos para hacer el cuadrado, así mismo aquí tienen que iniciar las disminuciones. No pueden iniciar acá porque si no la esquina se nos haría acá. Entonces tiene que ser totalmente un cuadrado para que se forme aquí la esquina. Entonces, ¿cómo más o menos calculamos los puntos que debemos tejer para coincidir? Nosotros nos vamos a ubicar aquí justo, miren, donde terminó los últimos aumentos, que sería aquí, miren, justo aquí. Estos son los dos últimos aumentos que hicimos, ¿no es cierto? Ya, estos dos últimos aumentos, miren, yo aquí voy aquí a levantar una línea horizontal, ¿no? Puedo hacerlo incluso con una regla, con algo que ustedes tengan que sea recto, ¿no? Más o menos le van a calcular así, ¿no? Miren, aquí está la esquina y aquí va la esquina, miren. Entonces justo a mí me faltarían 2 puntos. Entonces en estos 2 puntos a mí me tiene que quedar así, sobrando aquí 2 puntos por tejer. Miren, quiero que le miren así, más o menos ustedes le calculan. Porque aquí voy a hacer una disminución y al otro lado otra disminución para que se me forme la esquina, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces yo voy a hacer aquí una disminución. Y enseguida otra disminución, porque se acuerdan que hacíamos 2 aumentos seguidos, ahora son 2 disminuciones seguidas para ir cerrando, miren. Y justo aquí ya se me forma la esquina que va a coincidir, miren, con la misma esquina que está acá, miren, justo. Me queda una línea vertical. Entonces, tenemos que cuadrar eso, ¿no? Que quede justo acá. Ahora sí vamos a tejer, ya una vez calculado eso, vamos a hacer 11 puntos bajos. 1 y 11 puntos bajos y voy a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2 disminuciones seguidas. Entonces, este patrón de 11 puntos bajos y 2 disminuciones lo voy a repetir 2 veces más. 11 puntos bajos, 2 disminuciones. 11 puntos bajos, 2 disminuciones. Al final me van a sobrar 3 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de repetir las 2 veces más y como les dije al último, miren, me sobra 3 puntos y los voy a tejer 1, 2 y 3. Voy a hacer el cierre de vuelta con un punto deslizado, una cadenita y un punto bajo en donde hice el punto deslizado. Ya, vamos a poner el separador de vueltas
y listo. Lo que quiero que vean aquí es que ustedes deben cuadrar que todas las esquinas, miren, coincida con las esquinas, miren. La esquina de aquí con la esquina que se está formando, porque esto va a ir cerrando, ya va a ir cerrando así, ¿no? En plano. Entonces, siempre deben cuadrar cuando hagan una cabecita cuadrada que queden así como un cuadradito, miren. Porque si no le calculan bien estas esquinas, les va a quedar una esquina acá, entonces no va a formar el cuadrado, ¿no? Entonces vamos a seguir cerrando. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son aquí. Entonces vamos a hacer 7 puntos. Ya hice el primero. Vamos, 2 y 7. Ahora me voy a hacer las 2 disminuciones. Una y 2 disminuciones. Y acá voy a tejer 9 puntos. 1 y 9. Y voy a hacer 2 disminuciones seguiditas. 1 y 2. Ahora lo que voy a hacer es, voy a repetir este patrón de 9 puntos bajos y 2 disminuciones aquí, de nuevo, 2 veces más. 9 puntos bajos, 2 disminuciones, 9 puntos bajos, 2 disminuciones y al final me van a sobrar 2 puntos y eso los voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Vamos a cerrar la vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y nuestro primer punto bajo. Así, de esta manera. Y vamos a cerrar esta vueltita. Vamos a poner el marcador, quiero decir. Ahora vamos a hacer 6 puntos. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 2 disminuciones juntas. Una y 2. Y este patrón de aquí, no, perdón, este todavía no voy a repetir. El que voy a repetir es el de acá. Aquí hice 6 puntos y 2 disminuciones. Ahora acá voy a tejer 7 puntos. 1 y 7. Y voy a hacer una disminución y acá otra disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y 2 disminuciones lo voy a repetir aquí. 7 puntos bajos, 2 disminuciones. 7 puntos bajos, 2 disminuciones. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y aquí vamos a cerrar la vuelta. Deslizado, cadena y nuestro primer puntito, ¿no? Vamos a poner aquí el separador de vueltas y vamos a hacer. Ya hice una, ¿no? Vamos a hacer aquí 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer 2 disminuciones seguidas. Una y 2 disminuciones seguidas. Ahora sí, este patrón de 5 puntos bajos y 2 disminuciones lo voy a repetir hasta el final de la vuelta. O sea, aquí 5 puntos bajos, 2 disminuciones. 5 puntos bajos, 2 disminuciones y 5 puntos bajos, 2 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y aquí en este punto vamos a rellenar un poco. No todo, sino solo hasta por aquí. Que no quede aquí relleno todavía porque vamos a seguir cerrando. Listo, miren, ya le rellené así. Aquí está, no está relleno todavía ni en las esquinas, solamente está como por aquí, ¿no? Porque voy a terminar de cerrar y de ahí sí con la pincita igual seguimos para que no se nos abra tanto. Al menos cuando es cuadrado y se hace estas disminuciones en la esquina suele quedar los puntitos abiertos, así que tengamos mucho cuidado de eso. Ahora nos tocaría hacer, ya nos falta solo 2 vueltitas y acabamos. Aquí ya le hice el cierre de vuelta, ya hice mi primer punto de la nueva vuelta. Aquí voy a hacer 2 con este, ya hice 1, ¿no? 2, 3 puntos y voy a hacer 2 disminuciones seguiditas. 1 y 2.
Y este patrón de 3 puntos bajos y 2 disminuciones lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Vamos a hacer un punto bajo y 2 disminuciones y eso vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, un punto bajo y 2 disminuciones. Y listo, miren, ya terminé de hacer aquí. Me queda simplemente aquí 12 puntitos, miren, para poder meter aquí el cuellito, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, pues vamos a cortar la hebra porque no necesitamos realmente hebra. Ya hemos terminado de hacer nuestra cabecita. Aquí le cerré normalmente, ¿no? Un punto deslizado, le cerré la vuelta, ¿no? Y vamos a rellenar esta partecita de aquí que hace falta las esquinas, pero ahí le rellenamos, como yo les digo, despacito, con la pinza. Vamos cogiendo poquito relleno y vamos metiendo así, miren, para que no se nos abra. No se nos abra los puntos. Por eso es bueno estas últimas filitas rellenarle ya cuando terminamos. Miren, y va dando la forma. Y así nos vamos despacio, con mucha paciencia. Y listo, miren, ya nos quedaría así. No quedan abiertos los puntos. Quedaría esta cabecita, mire, cuadradita por todos los lados. El lado que ustedes quieran hacer, ¿no? Ahora lo que vamos a introducir aquí es el cuerpito en este huequito. Entonces vamos a ensartar la aguja, miren, y vamos a pincharnos aquí. Y salir aquí en el inicio del anillo mágico. Déjenme pinchar aquí en el centro de la cabecita y jalamos. Y al jalar, miren, aquí ya se mete la cabeza. Miren, nos queda así la cabeza Funko, ¿no? Entonces aquí hacemos lo mismo que hicimos. Vamos a hacer un nudito. Una vez que ustedes lo ubiquen la cabecita, siempre donde ustedes unían, ¿se acuerdan que hacíamos el cambio? Este cambio, esto que quede hacia atrás, hacia la espalda, ¿no? Y que nos quede en la parte de adelante así. Entonces miren, como pueden ver, queda casi topando, ¿no? Topando acá. Casi no se ve mucho cuello, sino un poquitito, una fila. Entonces el momento que ya le tenemos ahí ubicado, ¿no? Jalamos así. Vamos a coger un poquito de estambre. Vamos a hacer un nudito. Jalamos, se hace el nudito. Nos metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro sitio. Miren, jalamos. Esto vamos aquí a cortar. Y listo. Como les digo, si ustedes quieren dejarle fija la cabeza, pues pónganle silicona adentro caliente o fría y le ponen el cuerpito y también ya le hacen acá, le amarran, lo que sea que quieran hacerle, ¿no? Entonces aquí miren, ya nos queda así. Nos quedaría así el cabecita cuadrada, que sería estilo Funko. Y así nos quedaría el redondo. Miren, un cuadradito, nos quedó un poquito más grande la cabecita, por lo que es un cuadrado, tiene como más proporción. Pero si acá le quisieran ustedes hacerle más grande la cabeza, simplemente lo que harían es, cuando hacíamos los aumentos, que hicimos la vuelta más grande de aumentos fue que hicimos antes de hacer las vueltas de altura, fue 7 puntos bajos y un aumento. Entonces, si es que quieren hacerle la cabeza más grande de le pueden hacer 8 puntos bajos y un aumento, se les crece más. Y le aumentarían una vueltita más de altura, en vez de hacerle las 10, le hacen 11. Y después van cerrando 8, 7 y así sucesivamente y les quedaría. Entonces, estas son las opciones de cuerpo base. Déjenme alzarle un poquito la cámara para que se vea mejor, ¿no? Y se vea un poquito más completito. Miren, aquí están las dos opciones de cuerpitos que ustedes pueden hacer. Miren, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, aquí pues les dejo estos patrones. Espero que les haya gustado este patrón, porque sí es una base que ustedes pueden simplemente cambiar de color. A la diferencia del otro patrón que les indiqué, del clásico, que es conformita a las piernas y todo eso, ese patrón es como el video, igual les voy a dejar aquí en la descripción si es que quieren hacer el clásico. Ese más es como para montarle la ropa al muñeco. En cambio, este patrón es simplemente como para que ustedes cambien de color. Por eso los piecitos tienen forma de zapato,
para que simplemente ustedes, por ejemplo, les hagan realizar cualquier muñeco personalizado, ¿ya? Entonces simplemente ustedes le ven el color de zapatos que es, por ejemplo, hasta aquí. Puede ser que le hagan el color negro, me supongo, y después cambian el color para hacer el pantalón, por decir azul, y le hacen hasta aquí el pantalón azul. Luego le empiezan a tejer, cambian el color, el mismo patrón, simplemente van cambiando colores y van cambiando el color de la camiseta. Igual para hacer las mangas, de igual forma, ustedes van haciendo así el bracito, y aquí se acuerdan que hacíamos 8 filas de altura en los bracitos, pueden hacer solo 6 filas y de ahí le cambian el color y las 2 últimas le hacen el color de la camiseta para que les quede como manga. Y luego ustedes van cerrando con el color de la camiseta, y si quieren que luego se les mire como color piel, el cuello lo hacen color piel. Entonces miren, esa es la manera que pueden hacer. Y el cabellito le montan, le hacen las figuras de la cabeza. Entonces este es un cuerpo base que les va a servir mucho para esos pedidos o regalos que ustedes quieran hacer de personalizados. Si es que el cliente les pide opción chibi o funko, ustedes ya saben cuál pueden hacer. Bueno, así nos queda, ¿no? En la parte de atrás, de adelante. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un like, un mensajito, porque de esa manera ustedes nos ayudan a llegar a más gente y nosotros poder crecer en nuestro canal y pues seguir subiendo contenido para ustedes de manera gratuita. Así que bueno, espero que sigan haciendo los demás videos que tenemos en nuestro canal. Tenemos más de 200 ya tutoriales en nuestro canal y bueno, gracias a ustedes, a todo su apoyo. Gracias por ver este video. No se olviden de hacer sus pausas activas, hagan ejercicios en sus manos, estiramientos, para que no les cause algún problema de tendinitis el estar haciendo movimientos repetitivos. Y también pónganse en cremita en las manos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, les mando un abrazo enorme. Bye bye.